De loco. Carmen, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno. muy bien. Y sobre todo, muy bien después del mate No, suyo. es una cosa, ¿viste lo que es esto? ¿Viste lo que es este matecito? Es increíble. Lo acomodé un poquito, lo encuentro así que venía entrando al estudio y le digo, Luca, voy a acomodar el matecito así derretiendo. No puedo creer. Lo acomodo, de verdad, le digo, ¿cómo haces un mate? Después de ese mate es muy difícil estar mal. Es muy difícil. Bueno, ¿cómo estamos? ¿En qué momento nos encontramos de los argentinos? Veníamos charlando, como bien decís, es algo que no necesita mucha producción porque la información fluye de las piedras. Claro. Qué loco. Fluye de las piedras prácticamente. Veníamos un jueves tranquilo, viernes hasta mitad de rueda tranquilo y de repente el dólar pum, empieza a subir. Salió una comunicación del Banco Central porque se forma lo que es un rulo. Claro. Y para desactivarlo el Banco Central lo que dice esa comunicación es que si compras dólar oficial no podés comprar títulos en bolsa que empiecen con D, perdón, que terminen con D, son títulos contra dólares. Claro. Porque cuando vos compras títulos contra dólares, después los podés vender contra pesos y volvés a hacer la operatoria, ¿sí? Claro. Con ese famoso rulo bursátil que se llama, rulo financiero, que consiste en vender dólares a un tipo de cambio y comprarlo más barato, mucho más, un 5% más barato en el dólar oficial. Vos comprás dólar oficial a 1.360 más o menos y vendés dólar MEP a 1.450 aproximadamente. En eso consistía. Entonces, ese rulo, si no se desactiva en un tiempo corto, digamos, que te puede secar las reservas en 2 días, prácticamente. Igualmente es algo medio como tomado con pinzas, ¿viste? Porque en realidad cuando es normal que un mercado, cuando hay más de un mercado, haya digamos, distintas cotizaciones, pero el mercado se arbitra solo. ¿Sí? Cuando eso sucede, si lo hubieran dejado más tiempo, el mercado se arbitra solo. ¿Por qué te digo se arbitra solo? ¿Por qué? Porque vos para comprar dólar oficial necesitas vender dólar MEP. ¿Sí? Vos vendés dólar MEP y si todo el mundo vende dólar MEP, el dólar de la bolsa baja. ¿Sí? Claro. Y si todo el mundo compra dólar oficial, el dólar oficial sube, como ya subió. Entonces, llega un momento que todos venden y todos compran, llega un momento que se arbitra solo. Claro. O sea, eso es como en cualquier negocio, como en cualquier lugar donde tengan... Lo que imagino es delicado en esta situación es que el central no tiene reserva, o está al límite, ¿no? Entonces, Exacto, pero bueno, sigue sin tener reservas, la brecha se mantiene en un 5 o 6%, dicen que va a llegar al 10%, o sea, volvió la brecha cambiaria, ya no tuviste, desde junio no había brecha cambiaria, desde que se desactivó el cepo. Esta nueva circular, mal llamada cepo, que no es un cepo porque la verdad que todo el mundo puede comprar y vender lo que quiera, simplemente es una restricción de que si compraste oficial no podés comprar MEP. Simplemente Bien. Eso. Pero vos podés comprar oficial todos los que quieras, ¿sí? Y MEP también. Pero bueno, creo que si lo hubieran dejado, las reservas por un par de días sí hubieran sufrido, pero el mercado solo se hubiera arbitrado. Hoy tenemos una brecha que incluso se puede ampliar. Sí, ayer el dólar volvió a subir, en lo que va de septiembre, hoy último día de septiembre, el dólar viene subiendo un 7,1% aproximadamente, el dólar MEP, el dólar de la bolsa. Esa suba de la cotización del dólar supera a la tasa de interés, que ya era altísima, estaba en un 4,5%, 5% mensual la tasa de interés, contra un 7% del dólar, otra vez los instrumentos en pesos quedaron detrás del tipo de cambio. Así que bueno, habla del momento eleccionario que estamos viviendo. Claro, pega directamente en la economía, en el mercado, en todo, en absolutamente todo. Ya se habla que el próximo dato de inflación va a salir por arriba del 2%. O sea, va a volver a subir un 2,1, 2,2, algo que no va a ser una locura tampoco, pero veníamos con una inflación a la baja. Y bueno, todas estas cuestiones económicas, bursátiles, financieras, digamos, repercuten en la economía real. Ya vimos como que cuando subieron las tasas de interés, la economía se enfrió, ¿sí? Venimos de 3 datos económicos amesetados, ¿sí? Que el crecimiento se frenó, el rebote en B, en U, llamalo como quieras, ya no existe más. Entonces, vamos a ver qué sucede en estas semanas que serán eternas. Claro. Estas 3 semanas que van a parecer 3 años. 3 semanitas, claro. Y a ver qué sucede. Esta volatilidad nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando. Ahora, ¿por qué, Lucas, si, digamos, después de los anuncios del gobierno norteamericano y demás, habíamos entrado como en una situación agradable, ¿no? Digo, ¿qué pasa de repente que otra vez tenemos toda esta complicación? Se desarbitraron los tipos de cambio.
es así. Y producto de ese arbitraje, tiraron esta comunicación, que era para frenarlo, porque si no las reservas agotan, pero que naturalmente es algo que se hubiera equilibrado. Pero bueno, el gobierno, al tener reservas ya contadas, en realidad están en más de 41.000 millones las reservas, ¿sí? Digamos que están altas, pero a base de préstamos, ¿sí? Claro. No hay mucho... dólar genuino, digamos. Dólar genuino, claro. bien lo dijiste. Entonces, no estaba como para liquidarla, para que gente haciendo rulo o compañías haciendo solamente un rulo y tomando ganancias te quiten reservas. Aunque insisto, si lo hubieras dejado, para mí en poco tiempo se hubiera arbitrado solo, claro, sin ninguna medida extra. Qué importante el dólar de la reserva, ¿no? Digo, es fundamental tener. Y cuando no tenés reservas, que cuidás el mango, vos fíjate. Es como una economía del hogar, ¿no? A ver, lo llevamos a eso y cuando, se complica. Sobre todo cuando sabés que hasta enero no te van a entrar dólares. Claro. Sí, vos fíjate, vos suponete, vos trabajador en tu casa, tenés tu ingreso todos los meses y a la vez tenés tu ahorro, tu inversión, en una cuenta comitente, en lo que sea. Por ahí no le das bolilla a esa cuenta comitente. Ahora, cuando no te quedaste sin laburo, tuviste un imprevisto y por X cantidad de tiempo no te entra, no tenés ese ingreso periódico, la empezás a mirar con mucho cuidado esas claro, reservas, porque son las que te van a mantener, claro que sí. ¿sí? Hasta que tu situación se acomode de nuevo. Entonces, en estos 3 meses que faltan para fin de año, con donde sabés que no te van a entrar dólares y tenés muchas obligaciones, se miran con mucho cuidado. Claro. Exacto. Miremos el panorama eleccionario que tenemos a la vista. 26. Resultado favorable para el gobierno. ¿Cuál sería la lectura del mercado? Los activos nacionales volarían de precio, ya están muy deprimidos. En el mes bajaron como un 40%. Las acciones argentinas y los bonos en dólares entre un 30 y 40% en dólares en solamente 30 días. Un panorama que te revierta esa historia te podría dar grandes ganancias de corto plazo. Lógicamente que el riesgo es muy alto, no es claro, para todos los perfiles. Un perfil conservador no se lo recomiendo. Un perfil más agresivo seguramente ya lo esté haciendo. Entonces, ante un panorama alentador para el gobierno, sí, se espera que el riesgo país vuelva a bajar, las tasas se vuelvan a acomodar. El dólar quizás cotice más dentro de las bandas, aunque también se habla de que postelecciones se podría modificar el esquema de bandas. Entonces podría pegar también un salto del tipo de cambio. Se habla de eso. Ajá. ¿Qué hay de concreto? Nada, sí, pero también se habla un poco de eso. Es un rumor que corre. Es un rumor que corre que las bandas, que el esquema de bandas se podría llegar a modificar. ¿Ampliarse sería eso? ¿Sería o achicarse? Probablemente sí. Hoy como están, cuando estamos muy cerca del techo de la banda y llegado al techo de la banda, el central tiene que vender. ¿Sí? Y eso es lo que me imagino que no van a querer hacer. A lo sumo, lo que yo pienso, esto es particular mío, es que ese techo se podría ampliar. Claro. Sí, cosa de que el dólar pueda seguir flotando hasta determinado parámetro. Que si la cosa se acomoda, las cuestiones domésticas nuestras se acomodan, quizás ni siquiera llegue, ¿sí? Porque bueno, este contexto se da, el dólar venía muy calmo, ¿sí? A pesar de todo lo que fue 2024, que no fue nada bueno, el dólar estuvo calmo todo el año y hasta hace unos meses también. Se puede pensar como que se puede acomodar el dólar en algún parámetro, ¿sí? Que todavía no tenemos claro cuál va a ser, en bien, algún número. Bien, se hablaba, ¿no? De un 20-26 con un dólar un poquito más arriba. Se hablaba de eso. Ese es un rumor que estaba. De hecho, el dólar futuro estaba cotizando muy por encima de la banda, para enero más o menos. Qué loco esto, ¿no? Dólar oficial, dólar futuro, dólar MEP, son coberturas, dólar futuro es cobertura, que no se usan dólares, son en pesos, donde vos podés tomar cobertura para distintas cotizaciones del tipo de cambio según lo que vos pienses que va a suceder. Entonces había mucha apuesta en dólar futuro que para enero iba a cotizar por arriba de la banda, o sea, por arriba del precio que tocaría en enero. Claro. En la banda que no es lógicamente el mismo de hoy. ¿Tiene un valor más o menos estimativo? Ya no, algunos había escuchado, por ejemplo. Totalmente. ¿De cuánto sería? No sé cuánto sería, no, la verdad que no lo tengo acá justo. ¿1.600, 1.700? Sí, está más o menos cerca de los 1.600. Cerca de los 1.600. En ningún momento se habla de 2.000, 2.500, ¿no? Claro. No hablemos de esas cosas catastróficas, pero sí sería un poco por encima de lo que es el techo de la banda. Claro, que sería como para acomodar un poco todo este recorrido, ¿no? Pero viste, como lo decimos siempre, o sea, no hay que comprar dólares, salir corriendo detrás del tipo de cambio cuando se está volando. Claro.
uno tiene que pensar, tiene que saber lo que está haciendo. Si el dólar baja, buenísimo. Si el mes que viene bajó, mejor, comprá más. ¿Sí? O sea, si tu estrategia es de largo plazo, no tiene ningún sentido invertir en pesos. Y si tu estrategia es de corto plazo, no tiene sentido tampoco invertir en dólares. ¿Sí? O sea, teniendo en claro los plazos de tu inversión, no te debería importar mucho el tipo de cambio ni esas cuestiones, porque vos sabés que si ahorrás para tu jubilación, vas al dólar, sin que te importe el tipo de cambio. Vas al dólar, ¿sí? Y ya está. Y lo ahorrás por 10, 20, 30 años. Si necesitas irte de vacaciones en diciembre, enero, vas al peso directamente. Si tus vacaciones son en Argentina, claro, vas al peso. Ahora, si te vas a Brasil y bueno, no sé, empezás a ahorrar en dólares y después los cambiás. O vas viendo, ¿sí? Pero si teniendo en claro tu horizonte de inversión, ya la decisión sobre lo que tenés que hacer es mucho más sencilla. Claro. Bueno, miramos hoy un poquito el panorama, digamos, nacional, siempre y cuando la elección sea favorable al gobierno con esos datos. Si la cuestión sale negativa para el gobierno, para el oficialismo, ¿qué se proyecta? ¿Qué podría ocurrir con...? Bueno, sí, va a haber, digamos, lo que se llama un sell-off de los instrumentos en pesos, ¿sí? O sea, las tasas, vamos a volver a ver tasas del 70-80% seguramente, un tipo de cambio que salte por arriba de la banda en X porcentaje muy pronto, inmediatamente te diría de que el mismo lunes, que ya con los resultados ya puestos, ya probablemente veamos algún salto si al gobierno no le fue bien. Algo similar a lo que ocurrió con las elecciones provinciales, ¿no? Que digamos, el domingo ahí, el lunes fue como medio un caos. Algo similar, no sé si un poco peor, a lo que fue las elecciones provinciales. Sí, sí, porque o sea, son las elecciones ya definitivas. Hasta dentro de 2 años no vuelve a haber elecciones y bueno, sería pésimo para el gobierno no ganarlas y no tener un poco más de tranquilidad para el último tramo que se le viene. Claro. Y lo que pagamos los platos son olvídate, no ganarlas o perderla por escándalo, ¿no? Porque, a ver, no ganarlas, pero más o menos estar en una situación empatada, creo que también incluso podría darle cierto alivio, ¿no? Sí, no sería tan abrumador. Claro. Lógicamente. Sí. Esperemos que, bueno, no sé, que las cosas vayan bien para todos. Para todos. Y que la pasemos lo menos peor posible. Claro. Pero bueno, hay que estar preparado. Que se viene diciembre. Hay que estar preparado. Vos cuando te preparás para el escenario que vos creés que va a suceder, digamos, cuando sucede, no te impacta, directamente no te impacta, porque vos ya te venías preparando para eso. Entonces, podés modificar tu estrategia, ajustar las carteras. Si vos venías con un escenario y ahora el escenario medio que está cambiando desde hace algunas semanas, podés ajustar y tomar cobertura, ¿viste? Y luego es preferible ganar menos, ¿sí? Porque te cubriste, pero no perder. Claro. Y eso es algo que lo puedes hacer con 2 clics. Claro, tal cual. Entonces es muy sencillo. Muy rápido, todo muy dinámico. ¿A dónde vamos ahora qué hacemos con el dinerillo? Con el dinerillo. ¿Qué hacemos? ¿Qué es momento de hacer ahora? Si es que hay algo para hacer. Siempre hay mucho. La verdad que con estas bajas de riesgo país hicieron que las tasas de los bonos corporativos, que estaban en el 9,5%, se habían disparado un poco las tasas, volvieron al 7,5%, 8%. Entonces tenés atractivos en renta fija en dólares, a un tipo de cambio que hoy quizás sea barato con respecto a los próximos 30 días, Ajá, no sabemos. Claro. ¿Sí? Entonces, para tu estrategia de largo plazo, si sos un inversor conservador, dolarizate, ¿sí? Al tipo de cambio que sea, pero esos dólares invertilos con bonos corporativos. Si vos querés estar fuera del país porque no querés saber nada de lo que pasa en Argentina, claro. El S&P 500 está en máximos, hoy está bajando un poquito, se espera que ajuste un poco. Tenés inversiones que son muy atractivas. El Bitcoin, que vino en baja, hace semanas que está en baja, ayer empezó a subir. Entonces, digamos que hay instrumentos donde vos, que no están en máximos y se esperan que suban, que tengan un saltito, claro. Que esos pueden ser una oportunidad hoy, ¿sí? Ahora. Tranquilamente. Bien, el Bitcoin se puede ingresar, habías dicho, ¿no? Alguna vez por digamos, una parte distinta que tiene que ver con papeles, ¿no? Con títulos, con bonos. Sí, exacto. Hay un ETF que le sigue al precio del Bitcoin. Sí, que vos en tu cartera de inversiones, en la bolsa, sin tener Bitcoin, apostás al Bitcoin. Lo mismo con el oro. Claro. Si vos, el oro que sigue máximos y sigue subiendo, vos podés tener oro o invertir en oro sin tener el metal. El metal, claro. Metal, exacto. Entonces vos con un instrumento que no depende en nada de lo que pase con Argentina, que tenés cobertura cambiaria y demás, estás atado a un activo
que es de tu interés. Puede ser el oro, puede ser el Bitcoin, el S&P 500, hay un montón, petróleo, hay un montón para elegir. Entonces, sí, las alternativas de inversión son muchísimas y hay muchas que nada tienen que ver con Argentina. Por lo tanto, quien espera lo peor para este país en los próximos 30 días, claro, tiene un montón de alternativas para pasarlo relajado, claro, ¿sí? y que sin lo que te afecte en nada lo que suceda en el mercado local. Claro, que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, hay mucha gente que apuesta a eso, Lucas, que va un poco a esa cuestión. ¿Sí? La mayoría. ¿Sí? ¿La mayoría va en esa? La mayoría, sí, la mayoría. Todos tienen, o sea, muchos inversores tienen un poco de oro. ¿Sí? El oro es un activo de valor, un refugio de valor ante cuestiones político-económicas del mundo, como fue la guerra entre Israel y ¿cómo se llama? Se me fue, ya quedó muy lejos la guerra. ¿Lo de Gaza? Sí, lo de Gaza. Ajá, bien. Bueno, esa cuestión es entre Israel y bueno, y fue un metal que subía mientras todo bajaba, lo mismo que el petróleo. Uno se ajusta también, uno se va ajustando, quienes hacen estrategias más de corto plazo, también ajusta su cartera en función a lo que está sucediendo. Claro. Si vos invertís en Argentina y pensás que le va a ir mal al gobierno, que le va a ir bien, haces determinada cuestión en tu cartera local. Si no querés saber nada con Argentina, bueno, te fijas un poco más en el mundo, cómo está el mundo. Si en el mundo está todo bien, te puedes ir a activos más riesgosos, y si ves que el mundo tiene conflicto, y bueno, te puedes apostar un poco más al dólar, al petróleo, y también lo puedes hacer. Estás atado al dólar también, ¿viste? Si para lo que suceda localmente, que eso no te afecte, para que tus pesos no pierdan valor, para que tus dólares tampoco pierdan valor, hay un montón de estrategias en renta fija y variable que vos podés optar para invertir. Bien, perfecto. Es un panorama amplio, es un abanico amplio de situaciones en el que obviamente se puede acceder. Muy amplio, muy Hay amplio. que estar dispuestos a querer abrir un poco la cabeza y decir, bueno, voy acá, voy a esto, voy al otro. No, de hecho, yo tengo un canal particular para mis clientes que se suscriben, ¿sí? Donde yo le paso información. O sea, tenés que estar al tanto de mucha información político-económica, no solamente local, sino también internacional. Y es algo que yo comparto con mis clientes también. Hay clientes que les gusta, que la verdad que tienen... Es un linda... Se genera una interacción ahí. Se genera una interacción muy, muy buena, que está muy buena, donde se fijan qué sucede en el mundo también, para ver cómo manejan ellos sus propias inversiones en función de lo que pase. ¿Sí? Entonces son varios los clientes y cada vez más los que se suscriben a ese canal, porque no es que solamente quieren invertir y dejarlo ahí sin darle bolilla, sino que le empiezan a tomar el gustito y empezás a comprender cómo se mueve el mercado en función de lo que pasa. Claro. ¿Sí? Muchas veces no necesitas, cuando vos ya entendés el mercado, de ver tu cuenta, eso lo vas a ganar con tiempo de ver tu cuenta, no necesitas ver las noticias en los medios tampoco. O sea, vos ya sabés lo que está pasando con solo mirar la pantalla. Sacás tus conclusiones. Claro. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Sí. Qué eso loco. está muy, muy, muy bueno. Qué loco. Muy, muy bueno. Qué loco. Bueno, ¿queda algo más así que quieras tirar como datito, como una perlita que tengas ahí? Hace poco vine y la verdad que ya hablamos de ya tocó venir el jueves y hablamos de todo. No, la verdad que no. Hoy se acreditan las LECAP, vencimiento 30 de septiembre, las S30, S5, que muchos decidieron canjear y muchos no. Ajá. ¿Sí? Entonces hoy se van a acreditar y bueno, hay que ver muy probablemente que esos pesos que lleguen hoy vayan al dólar, y hay que ver también qué sucede hoy con el tipo de cambio. Hay que ver si la brecha se amplía un poco más en este último día de septiembre. Marca un poco ese rumbo, ¿no? A ver, exacto. ¿Cuándo el mercado abre? ¿Y 30 horas? Ya abrió. Bueno. 10 y media justo. 10 y media justo, bueno, ahí está. 1.380 el oficial, es el valor que tiene en es este el momento. valor de cierre de ayer. El dólar tarjeta con 1.794, el Blue 1.430, el MEP aparece en 1.473. El contado con liqui tiene ahí un 1.483, ahí está, no voy a asustar a nadie, 1.483. Y el contado con liqui. El MEP estaba en 1.473. Contado con liqui, 10 pesos más arriba. Y el riesgo país está en 1.139 puntos básicos. Bueno, ya está subiendo entonces. Claro, un 0,67% arriba. Sí, Ni bien ya arriba. está subiendo. Ayer cerró el MEP 1.450, 1.451, más o menos. O sea que la brecha se está ampliando. Si el dólar oficial está quieto, el MEP está un poco más alto, estamos hablando de una brecha del 6%. ¿Pero es automático? Que prenden ahí, alguien saca la llave de la puerta y ya automáticamente todo empieza a moverse. Al segundo ya tenés miles de operaciones.
modificaciones. Claro. Sí. Claro, bueno, Sí, ahí sí, está, la entonces, podés ver en vivo. La modificación ahí está, al minuto, entonces ya el riesgo país pegó un saltito, está en 1100. Sí, o sea, la primera hora y media de negociación es la más volátil del mercado. ¿Sí? O sea, Bien. vos los mayores movimientos lo vas a ver en la apertura. ¿Sí? Cerca del mediodía, tipo 1, ya los precios se estabilizan, o arriba o abajo, pero se estabilizan. Si hay un salto de los precios, probablemente sigan bajando, ¿no? Es que van a seguir subiendo indefinidamente. Bien. Y quizás en los últimos 30 minutos, tipo 4 y media, 5 de la tarde, haya un poquito más de volatilidad, pero siempre el momento más volátil es en la apertura. Bien, en algún momento buscaremos la cuestión técnica para que nos puedas mostrar en vivo. ¿Te parece? Dale, ¿En algún- sería espectacular. ¿Sí? ¿Te El tema gustaría? es que abre 10 y media. Claro, no, Nos pero no tendríamos importa. que ajustar Mirá, para ahí 10 y te media. buscaríamos la vuelta, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos a buscar en algún momento la parte técnica como para poder generar ahí la visualización desde tu PC o desde tu pantalla, cómo Sí, es sería el movimiento buenísimo. del mercado. Sería buenísimo. ¿Verdad que en algún momento me termina generando un poco de duda, ¿no? Decir, che, vos te empezás a imaginar un montón de cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? La cabeza vuelta. No, hasta por ahí podemos hacer un zoom, ¿sí? Donde te comparto Claro. la pantalla Bien. y eso sale al aire y lo vamos charlando. O le buscamos la vuelta para hacerlo acá, como vos quieras. Espectacular, me encanta, Sí. me encantó. Bueno, que queda pendiente y le dejamos unos puntos eso. suspensivos. Exacto, Dejamos exacto. unos suspensivos. Señoras y señores, acaba de pasar Lucas Gervay para charlar un poco, educarnos financieramente en este contacto de edición de día martes, como ocurre cada martes a las 10 de la mañana, así tenemos un poco de lo que es el movimiento del mercado, todo lo que es el dólar, obviamente lo que puedes hacer, dónde puedes invertir y demás. Recordá que esto es importantísimo. Estamos hablando con un agente matriculado, que tiene obviamente su matrícula avalada por la Comisión Nacional de Valores, que no es un dato menor, no es un dato menor. Su número 797, si vos querés, te metés ahí para buscar en la Comisión Nacional de Valores, incorporás su número y vas a tener todo el detalle completo de saber que estás trabajando con alguien que tiene los avales necesarios para mover tu dinero, para generar obviamente tu inversión, para que pueda asesorarte, para todo. Agente productor, inversiones, financiamiento de pymes, mercado de capitales, bueno, lo que quieras hacer con tu dinero de manera segura, quizás con tiempos más largos, pero con pasos firmes y seguros, lo podés hacer con Lucas Gervay. Así que te contactás 37 57 65, te podés generar una llamada de WhatsApp, un mensaje, lo que quieras, coordinás una reunión y empezás a tener, bueno, quizás la posibilidad de algún rédito distinto, que venís teniendo con ese dinero que está guardado ahí, que no genera nada y que cada vez pierde más valor, porque es así o no. Dólar colchón, Dólar olvidate. colchón, Qué sorpresa yo, ¿no? Que sacar del colchón a veces te digan, che, tengo $10.000 guardados. Qué manera de perder plata, ¿no? 200.000. Qué manera. Me han pasado Sí. 200.000. Ay, lo que perdiste. Le Qué digo. loco, ¿no? Muy loco. Qué muy loco. Gente por años, claro. Por años, claro. Por años. Gente guardada dinero por años. Qué loco, Sí, sí, por sí, favor. por Qué años. loco. Bueno. No se puede creer. ¿Qué, Pero cuando, bueno. cuando tirás el número de lo que podría haber ganado, qué dice? Hay veces que no se lo digo para que no se sienta mal. Pero al toque se dan cuenta solos, ¿eh? Claro, claro. Porque cuando vos lo invertís, suponete que te haces una estrategia de renta fija. Y cuando vos les tirás y le sacás un reporte de los pagos que se le vienen a él, de los cobros que él va a tener en las próximas semanas, se queda así, digo, Mirá, mirá, claro. en un segundo yo ya sé que voy a ganar estos miles de dólares en los próximos meses, suponete. Y hace cuántos años que tengo esto acá y no hice nada, Y no hice nada. sacan su propia cuenta. Pero se lo dan cuenta enseguida. Hay veces que no se lo digo para evitar un mal momento, pero enseguida se dan cuenta cuando empiezan a invertir. Qué bárbaro, por favor. Bueno, Lucas Gervay, señores, acaba de pasar esta mañana con nosotros, charlando un poquito sobre, bueno, la educación financiera, que también nos viene y tanta falta nos hace, sobre todo en la República Argentina.